Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами находимся на очередном нашем виртуальном уроке. Со мной рядом Саша Козлов. Он ждет ваших обращений. Buen día, queridos amigos. En la clase virtual, al lado mío, Sasha Kozlov. Por favor, manden sus comentarios y preguntas. Y mientras tanto, vamos a seguir el arriero, el artículo del arriero, punto 112, y vamos a dejar mucho tiempo para preguntas también. Voy a tratar de contestar todo. Así que llegamos con ustedes a que entendimos quién es el arriero, el líder de los asnos. Es una fuerza especial que se manda desde las alturas. El que quiere entrar a la ciudad de Dios, ¿quién va a descubrirlo? Aquel que tiene manos frías y corazón cálido, etc. Así está escrito en el libro de los Salmos. Entonces ellos llegaron con la ayuda de este arriero, esa fuerza que empuja a la persona, empuja a su ego, lo obliga a ir adelante. Llegaron finalmente a la montaña de Dios, que si suben la montaña pueden descubrir al Creador. Y cuando llegaron a esa montaña, entonces fue puesta del sol, y después entonces todos los árboles empezaron a hacer ruido, y escucharon cada uno una voz fuerte que decía: aquellos que están entre los que viven, aquellas luces, los hijos del ministerio, y reúnanse para divertirse con su Señor, con la Torah, con el Creador. Ellos tuvieron miedo de esa voz y de esas voces, y se quedaron reposados y se sentaron, es decir, fueron a Katnut, a pequeñez, al estado de pequeñez. Bueno, por supuesto que en la espiritualidad no hay tal estado que llegaron a la montaña, sino que montaña viene de la palabra reflexiones, pensamientos, de las dudas, y paulatinamente en los pasos, todas las transiciones, todo lo que el arriero, esa fuerza les ayudó a pasar, pero se les juntaron toda clase de, como decir, dudas, problemas, y ahora ellos se encuentran parados ante una montaña alta y no hay a dónde seguir caminando. Aquí también tenemos que hacer algo en esta vida. Todo el vegetal, todo lo que se desarrolla sobre esta montaña que hay que escalar, son cualidades terribles, son junglas, todo lo que crece dentro del grado inanimado de la tierra. El grado vegetativo tiene otra forma, una forma totalmente distinta, voces que expanden, despierta luz retornante totalmente diferente que se oye, que penetra a través del cli, de la vasija egoísta, que obliga a todos a reunirse y tener miedo, un gran miedo, para alegrarse con la cualidad de otorgamiento con el Creador. Es un estado no sencillo, es un estado que
Es un estado de advertencia. Y otra vez aparece en él una voz interna que dice, a lo mejor alejarse un poco de la montaña, como vemos, como era en el monte Sinaí, cuando se les dijo ahí que cuando Moisés subió el monte Sinaí, y desde la montaña hubo círculos alrededor de la montaña, es decir, aquellos que tenían miedo se quedaron un poco más lejos de la montaña. Y aquí también hay un límite, una frontera, y para cada uno ese límite es diferente. Entonces, ¿qué puede sacrificar? ¿Qué es lo que cada uno puede sacrificar para elevarse y lograr la subida, el ascenso al mundo espiritual? Punto 113. Mientras tanto, una voz se acercó como antes y dijo, oh rocas poderosas, maravillos exaltados. Aquí viene el maestro de los colores, bordado con pinturas, de pie sobre un pilar. Entren y reúnanse. En este momento oyeron la gran y poderosa voz de las ramas de los árboles que decían, es decir, no solamente el grado de vegetativo, sino no solo el grado animal, sino también el vegetativo. Y decían, miles son Jochma, porque la intensidad se llama 1000. Y decían, la voz de Dios rompe los cedros. Ambos, Rabbi Elazar y Rabbi Abba, cayeron sobre sus rostros y un gran miedo se adueñó de ellos. Se levantaron apresuradamente y se fueron hasta que dejaron de oír cosa alguna. Dejaron la montaña y continuaron caminando. Es decir, cumplieron una misión, una cierta corrección, y no sabían cómo seguir caminando. Vamos a ver lo que sucedió más. ¿Por qué no siguieron caminando hacia la montaña? ¿Por qué tenían que justamente escuchar sus miedos? Si acaso eso era lo correcto, lo que ellos hicieron. Punto 114. Cuando llegaron a la casa de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Shimon, el hijo del Rabbi Lacuña, hubo un tal sabio grande. Se encontraron con Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, se alegraron y él estaba gozoso y les dijo, ustedes han viajado ciertamente por un camino de milagros celestiales y maravillas, porque mientras tanto yo dormía no que decir dormía, sino que entré en un estado especial que se llama Vak, cuando se retira completamente la luz y solo queda Vak. Una parte 60 de la muerte, una porción 60 de la muerte. Y los vi juntos a ustedes con Benayau, el hijo de Yehoyadá. Benayá es una fuerza inmensa, un gran parzuf que nos manda toda la luz de Jochma, quien les envió en las manos de un anciano 2 coronas para que se adornasen. Pues ciertamente el Señor era el que estaba en ese camino. Además veo que sus rostros han cambiado. El rostro de la persona es lo que la luz ilumina. No estamos hablando de las personas, sino su estado interno, sus almas. El rostro del alma es lo que ilumina la cabeza. Recibe luz superior, hace zivuk de acá y el resto lo devuelve. Es decir, el rostro del hombre es la luz que se proyecta de lo que él recibe dentro de él. Como se ha dicho, la luz de Jochma ilumina la luz de tus hijos. Dijo Rabbi Yossi, han dicho bien que un sabio es preferible a un profeta. Rabbi Elazar vino e hizo una reverencia ante Rabbi Shimon y le contó la historia. Puso su cabeza en sus piernas. Es decir, se puso en un estado horizontal, que no tiene
nada arriba de él, ninguna influencia, ninguna crítica, ningún análisis, la cabeza y el cuerpo estando en el mismo grado, y ese es su estado espiritual interno. En ese estado puso su cabeza en las rodillas de su padre, es decir, sobre la parte inferior del padre. No sobre Chabad Hagat, sino sobre Nehi. De esta forma él le cuenta. En esta forma están conectados a un Parzuf, y ahora Rabbi Shimon puede entender, transmitirles lo que ellos pasaron. Rabbi Shimon sintió que el miedo se le acercaba y lloró. Lloró quiere decir que él también está yendo al estado de katnut, de pequeñez, de vak. Y dijo, Hashem, escuché tu nombre y estoy atemorizado. Habacuc dijo esta frase cuando vio acercarse su muerte y su resurrección por Elisha. Es otro profeta, Elisha. Profeta, ángel. ¿Por qué se llama Habacuc? Porque está escrito, en este tiempo, el año que viene, abrazarás a un hijo. Así, porque Habacuc fue el hijo de la Shunamita. Todo está tan complicado aquí para explicarlo. Lo que sale del mundo de Atzilut hacia nosotros, debajo, como dijimos, están las almas. Estas almas, están en los mundos Asirá, Yetzirá y Beria. Junto con estos mundos, Bria, Yetzirá, Asirá, también las almas, así, como una unidad, ellos suben al mundo de Atzilut, en una unidad, como una unidad. En el mundo de Atzilut hay Malchut, Zeranpin, Binah, Chochmah, Keter, y después ya el mundo Adam Kadmon, hombre primordial, y el mundo Ein Sof, infinito. Este es el tabur, el ombligo, este límite, y este límite abajo se llama parsa. Entonces lo que pasó ahora, que estas almas, que parece que de los que pasean, Rabbi Yossi y Rabbi, ellos subieron al mundo de Atzilut, primero a Malchut de Atzilut y luego al grado más alto, de hecho hasta Keter, la corona. Hay aquí otra precisión pequeña y después vamos a leerla. Entonces lloró Rabbi Shimon, es decir, llegó a un estado de pequeñez y dijo, Dios, escuché tu nombre, que recibió ahora de Habacuc, que junto con Elisha lo llena de esta luz, y por eso él dice, hubo aquí dos abrazos, Jibuk, abrazos, uno de su madre y otro de Elisha, como está escrito, y puso estos abrazos y sus combinaciones eran boca en boca. Copulación, zivug, de dos parzufim, de dos rostros. Cuando hay espaldas, cuando están a espaldas que no tienen ninguna conexión. Hay un estado cuando uno está a caras y el otro a espaldas, es decir, que uno no quiere recibir nada del otro porque no hay a quien darle. Después el otro estado es cuando ambos están rostro a rostro. Rostro frente a rostro es cuando un parzuf y el otro parzuf espiritual, cada uno está dirigido, están en aj beaj, a espaldas, ajor beajor. Después, esto es a espaldas. Ahora después
uno tiene el Partzuf superior, mira hacia abajo, pero el inferior todavía no lo mira. Ese estado se llama rostro a espaldas, que mira la espalda del inferior y el inferior no lo mira al superior. Después hay un estado cuando ellos empiezan entre sí, se dan vuelta nariz a nariz o boca en boca, boca a boca. Y entonces se recibe luz del Partzuf superior hacia el inferior aunque está frente al Partzuf superior, trabaja para recibir de él la luz. Hay 4 estados, pero el estado cuarto no lo aprendemos porque no es práctico para nosotros. Entonces el estado a espaldas, ach be'ach, luego panim be'ach, cara a espalda, la cara de uno a la espalda del otro, y después cuando están cara a cara, panim be'panim, uno frente al otro. Y entonces hay esa copulación, el zivug entre ellos. Entonces en ese zivug se pasa luz de Hasadim, de misericordia, y dentro de esa luz se transmite luz de Jochma. Entonces le dijo Elisha que lo puso boca en boca, y entonces entraron en contacto con el Partzuf superior. Y luego encontré en el libro del rey Salomón que el nombre grabado, que consiste de 72 nombres, el nombre grabado de Habacuc de 72 nombres, fue grabado sobre Habacuc por Elisha. Y cada palabra consiste de 3 letras, porque las letras del alfabeto que su padre... Es un nombre muy especial, 72, sagrado, oculto, que se llama los 72 nombres. En el Zohar se habla mucho sobre ello. 72 letras. Significa toda la luz de Jochma que viene de arriba para abajo, y también viene en 3 líneas, y de esta manera 72 por 3 son en total, equivale a 216. 216 iluminaciones. Hay 3 líneas. Y todas estas letras entraron a través del alma, entraron en el alma de Habacuc para que, y por eso hay aquí una transición, una transmisión de luz de Jochma de arriba para abajo. Y aquí otra vez lloró Rabbi Shimon y dijo: vi que todo esto vino del Creador, que lo transmite a través de Rabbi Amnon Saba, que es la parte de Keter, y de ahí sale luz que lograron de cara a cara y yo no logré. Otra vez cayó sobre su rostro y vio esta iluminación de la luz del Mesías. Y le dije: nosotros vamos a ser vecinos al lado del Creador, y desde aquí en adelante los llamó a Rabbi Elazar, su hijo, y a Rabbi Abba los nombró por sus nombres, Pniel, cara de Dios, porque vi, y como está escrito, porque vi el rostro del Señor cara a cara. Cara, rostro, y Pniel son cara, Panim, y el Dios, Pniel. Por eso los nombró Pniel. Con esto terminamos con ustedes el artículo El Arriero. Es un artículo muy complicado, muy profundo, que habla sobre las capas más altas del mundo de Atzilut, del fin de la corrección, pero un poco para darnos la impresión de que habla el Zohar, ya es suficiente. Y antes de pasar, veo que pronto vamos a terminar este libro, ¿sí? Poco a poco vamos a terminar este libro. Eso tiene su efecto sobre ustedes, incluso solo oír, solo escuchar, como pareciera que no absorbiera nada que podemos absorber, no se entiende, pero de todas maneras ustedes se van desarrollando con la luz superior y eso los va cambiando.
El Zohar es una fuerza inmensa. Sí. Preguntas. María pregunta, ¿cómo alcanzar una conexión con la fuerza del arriero, del conductor de los asnos? Bueno, no es tan sencillo. El arriero, él despierta cuando ustedes lo necesitan. Hay que empezar a moverse, a marchar, a dar esfuerzo, estudiar, dedicarse al estudio, a la difusión, a ayudar en la conexión de todos en conjunto, acercarse al alma colectiva. Y al final de todos estos hechos van a sentir la necesidad de esa fuerza. Sin esta fuerza no te vas a poder arreglar. De ahí se hizo. Se hace, no es lo mismo, no es claro, no se ve nada, donde al fin y al cabo hay algo que viene, tanto se prometió por la Kabbalah, donde está. El hombre de alguna manera empieza a descender y pierde su estado de ánimo, se pierde esa chispa, esa luz que tenía. Y aquí lo importante es no equivocarse y no irse de ese movimiento, no salir de ese movimiento. Porque aquí hay que entender que nada ocurre por nada, todo viene de lo alto. Y no es que el cuerpo se cansa o que uno se cansa del material o aburrido. Eso se hizo a propósito, nada es casual. A propósito se mandó desde arriba, de forma que uno empieza sacar las fuerzas de uno, le saca todo el interés. Uno tiene que estar conectado con toda su fuerza al grupo, a los libros, para elevar la importancia de la meta, que no hay nada en el mundo y de verdad no van a encontrar nada. Si se revela esa cosa, frente a él no hay nada. Pueden cerrar los ojos y dedicarse a otra cosa. ¿Está bien? Si quiere. Pero en realidad, más de que descubrir al Creador en nuestra vida no hay nada, sino que tenemos que elevarnos por encima de eso y entender que tenemos que romper paso, penetrar el límite de esta vida, que durante esta vida tenemos que alcanzar la eternidad. Sentirla aquí y ahora, entonces con otros pensamientos, otros sentimientos, con otras decisiones, todo va a cambiar, todo va a ser totalmente diferente. Vamos a empezar a tratar a todo de otra manera. Imagínense, el hombre se siente eterno, infinito. Este límite, esta frontera que se está acercando, nos presiona mucho psicológicamente. No podemos olvidarnos de eso. Está subconscientemente en todo lo que hacemos. Si no, haríamos otras cuentas completamente. Nosotros tenemos que elevarnos en donde anulamos esa frontera. Simplemente miramos por encima, arriba de esa frontera. Esto es lo más importante. Todo este cansancio que sentimos es para que demandemos juntos que se nos suba por encima de esa frontera, para que nosotros captemos el mundo, la realidad, cómo tratar todo, tener un vistazo de la eternidad, vislumbrar la eternidad. No desde esta vida diminuta, ¿sí? Igor de Kiev pregunta, ¿qué quiere decir que los árboles susurran y hacen ruido?
Es zivug de acá que se hace en el nivel vegetativo. Aquí los árboles son árboles que provienen y no provienen. Que es otro tema, lo vamos a aprender en el invierno cuando tenemos un estado especial que se llama el nuevo año de los árboles. No se olviden, acuérdense de esa pregunta. Para después. Otra pregunta, Ana de Kiev pregunta, ¿qué quiere decir que está sobre un pilar? Pilar es Arihanpin, Binah está sobre Arihanpin, Arihanpin es un pilar, tiene 6 sefirot en total, que se llaman Vak, Zeranpin, Vav, Vak son 6, y la K son Ktsavot, límites, 6 límites. 6 límites, 6 direcciones, porque Zeranpin nos pinta el cuadro del mundo, la imagen del mundo. La imagen del mundo es lo que pasa a través de este cubito. La luz llega de Ein Sof, pero cuando pasa a través de Vak, de estos límites, o de arriba abajo, norte, sur, etcétera, nosotros damos el cuadro de nuestro mundo como lo sentimos ahora. Y si pasara a través de otro Zeranpin que tiene otra forma, captaríamos el mundo de otra manera, no en estas dimensiones. Y aparte de eso, Zeranpin tiene otros límites, también límites en el tiempo, ahora y la próxima vez. Él nos construye la red del tiempo y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Aparte de eso, Él nos construye también la causa y el efecto. Hay algo superior de donde sale todo y hay inferior al cual llega. Y de verdad, todo esto en Ein Sof, no hay todo eso en Ein Sof. No hay principio ni final, y de dónde viene, hacia dónde va. Límites, lados, no hay todo eso ahí. Pero Zeranpin, como él es Vak, tiene 6 límites, 6 direcciones, entonces él lo convierte completamente, lo transforma completamente en un acto eterno, ilimitado, en algo construido, limitado, y de esta manera nos sentimos existiendo dentro de este cubo. Y totalmente manejados de arriba abajo, y que todo va por el eje del tiempo, sigue el eje del tiempo. Pregunta Sergei de Tallinn, ¿por qué los personajes del Zohar, se refiere a Rabbi Yossi y Gia, pasean juntos y no los 3, o cada uno por separado? Parece que los 3, ¿por qué los 2? Porque ellos son 2 líneas opuestas, derecha e izquierda, de la fuerza, y el arriero quiere traernos a la línea media, porque es justamente en esta estructura ellos van a poder entrar solo juntos. Y en general, todos los comentarios en la Torá y sus explicaciones siempre están construidos en 2 líneas opuestas. Una representa las cualidades del Creador y la otra las del creado. Y en trabajo común entre ellos llegan a una cierta resolución. De Virginia pregunta, Virginia, Estados Unidos pregunta, si Zeranpin es totalmente espiritual por carácter, entonces ¿por qué nosotros lo descubrimos en forma egoísta, a través del ego? No se puede ver a Zeranpin a través del ego. Zeranpin se llama para nosotros el Creador, Kadosh Baruj Hu, el Señor. Y Zeranpin es lo que nosotros captamos, sentimos, percibimos, que está más arriba de nosotros. Seguro que es limitado, o que Él nos limita a nosotros, pero Él es superior a nosotros. Siempre para nosotros Él es como el Creador. Nosotros lo podemos denominar así porque nosotros podemos sentirlo.
podemos estar en contacto con Él. Y entonces, pero con el Creador no podemos. El Creador mismo que está arriba de Él no podemos. El que está más allá del mundo de Ein Sof, eso se llama su esencia, lo que el Creador es en sí. Es una esencia que no la sentimos en nada de lo que nos compone, en ninguno de nuestros sentidos, ni los corporales ni los espirituales, no tenemos la posibilidad de llegar a él, de tocarlo, ni sentirlo, ni tenemos el deseo de ello. No lo sentimos a Él que nos creó, sino a través de este mecanismo de descenso de arriba abajo, a través de restricciones y alejamiento y ocultaciones, Él nos creó. Y por lo tanto, tenemos solamente el deseo de lo que hay más allá de esas influencias y más allá donde está la esencia del Creador, no tenemos ni siquiera el deseo de conocer eso. Como los peces no tienen el deseo de tener manos. Miramos los peces y decimos, ¿cómo se pueden arreglar sin manos? Pero el pez no tiene esa carencia. Otros animales. Quiere decir, nosotros tenemos que entender que esta limitación hacia nosotros que hay en Zeir Anpin no lo hace a Zeir Anpin limitado, sino él así se comporta para ser como un buffer, un filtro. Y por otro lado, que hay un conector que nos conecta con el mundo de Ein Sof, porque si no, no vamos a conectarnos de ninguna manera. Tenemos que existir junto con ustedes dentro de ciertos límites, tiempo, distancia, ejes, causa y efecto. Sin eso no captamos el mundo circundante. Si no estuviese limitado por algo, ni siquiera lo habríamos alcanzado. Sino solo por Zeir Anpin, porque Zeir Anpin limita todo para nosotros. A él lo llamamos Boré, creador, porque es lo que él limita, los marcos que él limita en nosotros, crean para nosotros este mundo. Eso es lo que vemos. Si pudiésemos ver esos límites, si no hubieran esos límites, no sentiríamos nada de este mundo. Entienden que todo se capta solamente en las partes limitadas. Y cuando yo rechazo algo, yo siento que existe. Si no se rechazara, no hubiese podido sentir lo que hay a mi alrededor. Porque entre mí y la cámara hay, digamos, una distancia de 10 metros o 5 metros. Y aquí hay, yo no sé qué, porque estas limitaciones no se me dieron. ¿Qué pasa con nosotros cuando estudiamos Kabbalah? Despertamos la luz superior que nos da toda clase de limitaciones, pone toda clase de divisiones y barreras. Nosotros las absorbemos, nos subimos por encima de ellas y por encima de esas barreras entran en nosotros y a través de esos límites empezamos a ver lo que no podíamos ver antes. Y de pronto yo veo que entre yo y la cámara de televisión hay algo que no capté antes. Todo eso ahora era transparente, no lo sentía. Sí, hay como micropartículas que pasan por la materia, cuánticos, y no se sienten, no se perciben. Aquí también no puedo percibir que, digamos, no se me dieron límites dentro de mi cerebro. No los tengo, esos límites, y si no los tengo, entonces mi cerebro no puedo verlo. Aquí a mi alrededor hay toda clase de fuerzas, objetos, cualidades. Yo no lo puedo ver porque no hay en mí esos patrones. ¿Entienden? La Kabbalah habla sobre eso como la posibilidad de alcanzar una dimensión adicional. Sin eso no vamos a poder alcanzar. Necesitamos añadir nuevos patrones dentro de nosotros. Por eso se llama la sabiduría de la Kabbalah, de recibir. La sabiduría de cómo empezar a recibir. Desarrolla dentro de ti nuevas cualidades.
esas cualidades que vas a desarrollar las nuevas son necesarias para que puedas sentir lo que ahora no puedes sentir. Y entonces el mundo que está oculto para ti ahora se te va a revelar. Y no se necesita nada más, sino solamente dentro de ti hacer. Pero ¿cómo crear esas nuevas cualidades? Con la ayuda de nuevos límites, nuevas restricciones, nuevas pantallas, masajim. ¿Y hay todavía algo interesante o seguimos? Hay muchas preguntas. Pero de todas maneras, bueno, vamos a hacer más preguntas. Pero las más populares. De Estados Unidos preguntan de Florida si alguna vez vamos a alcanzar la esencia del Creador. Eso es lo único que le faltaba. Yo no sé. No puedo decir, no me puedo imaginar. No me imagino su esencia. Podemos captar solamente lo que se capta en nosotros. Igor de Kiev pregunta, Rabbi Yossi y Rabbi Gia, ¿y son nuestras sensaciones internas o es alguna ayuda que hay que pedir? Rabbi Yossi y Rabbi Gia son las cualidades de nuestra alma que se revelan en nosotros si subimos a ese grado, a ese nivel, y hacemos las mismas acciones sobre las cuales habla el libro del Zohar, pero ellos eran también en realidad de grandes cabalistas que pasaron este camino y que pavimentaron para nosotros este camino, y por eso cuando leemos sobre ellos, nosotros bajo el gobierno que ellos crearon pasamos por las mismas vías. Es como un guía de camino que antes estuvo en algún lugar, averiguó, investigó el lugar y ahora él te describe y te cuenta sobre el camino y te dice cómo pasar cada escalón. Por supuesto que ya es más fácil. El libro del Zohar es más fácil porque tendrá una mente, una sensación y fuerza. Habla sobre lo que hay que hacer. En conclusión, como un bebé que se le da de comer, se lo vigila para que no haga nada, todo lo que él necesite para su desarrollo. Lo mismo, así funciona con nosotros el libro del Zohar con sus personajes. No son personajes, se habla de las fuerzas que descubrimos en nosotros y el libro nos cuenta cómo tenemos que actuar con esas fuerzas, qué hacer con ellas, con las cualidades que de pronto aparecen en nosotros. Imagínense ahora dentro de ustedes habrían ciertas cualidades de bondad o de maldad, no importa qué, ustedes se encuentran en toda clase de cosas confusas, hablan el libro y ahí les dicen, amigo, mira lo que sientes así, así. Esto es lo que sientes, haz así, haz allá. Y vas a ver lo que sale. Así, en una página o menos, todo lo que tienes que hacer como resultado del estado en el que te encuentras y vas a ver a dónde llegas. Y al final, ves que el primer estado en que abriste el libro del Zohar era para tu bien, era bueno para ti, y que gracias a ello, a ese estado malo, abriste el libro y subiste al próximo escalón. Y así trabajamos. Más. Pregunta de Nueva York. ¿Qué hacer con el asno, con su asno, si uno siente que alguien domina su asno y uno no puede controlarlo? Sí, es así. Tengo que ponerlo bajo de mí, educarlo al ego, es mi ego. Yo tengo que ponerlo al lado mío, que no salte. Y entender que yo no puedo controlarlo por mí mismo. Quisiera mucho, pero no soy capaz. Pero necesito hacerlo, pero no sé, no sé lo que hacer, no puedo. Y entonces aparece el arriero. Вопрос Ани из Петербурга. Вы говорили, что результат нашего продвижения зависит от желания. Pregunta, usted dijo que el resultado de nuestro avance depende del deseo y de las fuerzas de invertir fuerza en el estudio. ¿Qué más influye el resultado? ¿Qué fuerzas y dónde invertirlas?
hombres y mujeres tienen la misma ley. ¿Cómo decir? Hay, digamos, una vasija rota o un barco roto, totalmente fragmentado en pequeñas partes, pequeños fragmentos que nosotros tenemos que juntar. Tenemos que juntar, componer estos fragmentos. Imagínense que ustedes hacen vuestro trabajo con toda precisión de acuerdo a vuestro fragmento que tienen que poner aquí. En la medida que quieran hacerlo, de repente van a sentir que esta alma colectiva, esta es el alma, ya está conectada, solo que faltaba un poco tu participación. Entonces imagínate que tú eres una parte, un fragmento de esta vasija inmensa. Tratar de conectarte con los demás con la ayuda de la luz que les influye a todos ustedes. Esa es nuestra misión. Por mi parte va a venir el deseo de conexión con los demás, con la ayuda de la luz circundante, la luz superior, Or Mekif, para que en esta vasija común viene la luz, el alma, que en esta alma colectiva se revele el Creador, la cualidad general de otorgamiento, la cualidad de otorgamiento, la cualidad común de otorgamiento. Este es el Creador. Ven y ve. Eso es lo que uno se tiene que imaginar durante la clase, durante el estudio. Eso es lo más útil, lo mejor que puedes hacer. Si nos vamos a concentrar en eso, más y más, no vamos a necesitar nada más. ¿Más? Pregunta de Novogrod. Si no vamos a estudiar la sabiduría de la Kabbalah como sabiduría y solo leemos el Zohar y escuchamos sus clases, ¿vamos a avanzar en las escaleras? Seguro. ¿Qué quiere decir estudiarla como sabiduría o ciencia? Hay gente, hay personas en nuestro mundo que construyen una máquina de lavar, digamos, y hay otras personas que usan las máquinas de lavar. Hay otras personas que construyen televisores, computadores, y nosotros los usamos. Y hay personas que solo saben una cosa pequeña, una pequeña función en el mundo y la hacen en cierta medida. Y usan todo el resto de lo que hay en el mundo. Nosotros no tenemos que estallarnos hacia adelante, sino que cada uno tiene su destino, su misión, y cada uno tiene que sentir ese punto óptimo. No puedo hacer otra cosa. Si me hicieron, no puedo. Entonces yo tengo que enseñar la Kabbalah, editarlas, procesarla hasta el final, digamos. Plenamente, invertirme y invertir. Junto conmigo llegaron a mi maestro muchos alumnos. Yo le traje 40 alumnos después de un año y medio que yo había llegado a mi maestro. Y ellos no tuvieron ese deseo, esas características. Yo soy el único que se dedica a la difusión de la Kabbalah y ellos no, ninguno de ellos, ninguno. Están ahí tranquilos, cada uno estudia algo y ya. Bueno o peor, no se puede decir, es simplemente el destino de cada uno. Como uno siente una misión desde lo alto, quien más, quien menos, no se puede decir. Y el Creador lo hace, crea a una persona que tiene que hacer algo y lo hace. Ustedes saben, hubo un tema entero sobre eso.
de personajes en la historia, los papeles de personajes en la historia. Todo hace el creador, así que entre nosotros no hay más mayores o menores, grandes o pequeños. Todos nosotros simplemente transmitimos ese conocimiento cabalístico, y toda la sabiduría de la Kabbalah es solamente para que todos nosotros nos conectemos en algún momento, eventualmente. Así que si tienen el deseo, estudien lo que quieran. Como se ha dicho, que educar al niño según su manera, y que uno no estudia sino solo donde está su corazón, donde desea su corazón. Así que no se fuercen, no se obliguen. Si les gustan los artículos de Shamati, lean solamente a ellos. Si les gusta otra cosa, que sea otra cosa. Después van a entender, ahí hay cosas adicionales a lo que yo quise. O para entender a eso, tengo que entender esto, etcétera. Poco a poco va a llegar. En la medida que es necesario para tu alma, escúchala, escúchalo. Pregunta de Chile: ¿cómo se puede justificar al Creador si yo me siento mal? Yo sé que Él es bueno, pero así o así, pero de todas maneras yo siento un rechazo de Él. O con Él, me queda claro. No tengas miedo, no le tengas miedo. Puedes enojarte con Él, quejarte con Él. Él les hace todo eso, Él les hace la vida de esta manera. A propósito, está tratando de enojarlos a ustedes, para que ustedes le presten atención como la fuente de todo lo que existe. Para que ustedes, y cuando empiecen a dirigirse a Él, van a entender que no es Él en realidad, sino vuestras cualidades les hacen eso y les hacen así la vida terrible y atemorizante. Sí, pero Él me hizo de esta manera y por eso me siento a mí mismo así, toda mi vida y mi mundo, porque Él nos creó de esta manera, ¿verdad? Él así nos creó. Bueno, empiecen a enojarse con Él así plenamente y van a poder entrar en eso o no, y entonces Él se va a revelar a ustedes que Él es de verdad. Y van a ver que el ego no viene de Él. ¿Hay algo más que Él? No. Entonces, ¿de dónde vienen? De la ocultación, del ocultamiento del Creador nace el ego, y no del ego directamente. Eso hay que llegar a sentirlo. Pero, por ahora, el Creador, enójense con Él. Él, mientras tanto, les ayuda así a avanzar. Entonces, no importa cómo los traten, no traten de actuar. Él sabe lo que hay en vuestros corazones. Pregunta del grupo de Novosibirsk. La sensación del arriero, del conductor de los asnos, ¿es por sufrimientos? ¿Es algo que uno sufre? ¿Es un sufrimiento? Es una sensación muy buena. Es como es una fuerza precisa, adicional, poderosa, que simplemente te toma a ti, es decir, te jala de tu ego, te saca de tu ego y te jala hacia el aire, fuera de tu ego, arriba de tu ego, y te pasa a otro lugar. Es una cualidad maravillosa. Nosotros no podemos pasar de un escalón a otro de otra manera, sino solamente con la ayuda del arriero. No tenemos fuerza para eso, para manejar nuestro asno. Más. Joseph de Estados Unidos pregunta: ¿acaso el Creador tiene un comienzo o siempre existió? Es un poco filosofía, parte de la pregunta es como filosófica. Tú tienes que, si te gusta la filosofía, tienes que mirar nuestra parte del
alcance de la percepción de la realidad. El asunto es que al principio, ¿cómo captamos, cómo percibimos, qué sentimos, cómo sentimos? ¿Acaso existe algo fuera de lo que sentimos? Entonces se puede empezar a hablar sobre tales materiales altos de la pregunta. El asunto es que cada alcance es respecto a nosotros y que fuera de nosotros no existe nada. Lo que hay fuera de nosotros ni siquiera podemos denominar o hablar. Hablamos sobre lo que alcanzamos y lo que no alcanzamos no podemos decir ninguna palabra, ni existen palabras para eso, ni deseo, ni pensamiento, nada, ni conceptos. Y por eso hablar sobre algo objetivo no tenemos ganas siquiera y no podemos de nuestro mundo, ni siquiera de los mundos superiores. Todos los mundos aparecen en la percepción de la persona internamente. Y como y si no existen, no existen. No se captan, no existen. La parte del alcance pareciera que hay algo fuera de mí. No hay. Incluso en nuestro mundo no hay. Es una ilusión simplemente. Y en la espiritualidad nos queda claro que todo lo que existe, existe simplemente dentro de mis sentidos. Nosotros estamos junto con ustedes en un océano, un mar. Y eso solamente así, generalmente, estamos en un océano de luz superior y depende de cuánto tomemos diferentes formas de esa luz, de acuerdo a esas cualidades generales, nos pintan este mundo. La equivalencia entre yo y la luz es lo que da resultado a la imagen de este mundo, que no es tan agradable. Pero ese es el contacto, la relación, la conexión. Y en la medida que yo me conecto, voy a ver una imagen mejor, más linda, más cómoda. Y en total no hay nada, no hay objetos, no hay mundos, no existe nada en nada, hay solamente la luz. Y yo también, como soy, como me imagino, como soy ahora, que me siento existente, ese es el yo. Y en general, de verdad, no hay de verdad, sino siempre en respecto a qué o en relación a quién. Eso yo les digo porque soy experto en la ontología, en la percepción de la realidad y la teoría del conocimiento. Ustedes pueden entrar a todos esos sitios en Internet y pueden verlo en la ciencia, que es muy cercano a lo que dice la Kabbalah. Pero la Kabbalah no habla sobre eso, sino solo en forma corta y en breve, y solamente lo relacionado. La realidad es algo subjetivo que depende de nuestros sentidos y por supuesto y por eso no nos arreglamos con Engels, que dijo que la materia de la creación es una materia abstracta y la realidad subjetiva se nos pinta en nuestra sensación. Sí la sentimos en los sentidos, pero no la objetiva. Como dijo los marxistas, aquí hay una contradicción. Es decir, no existe una realidad objetiva del todo, no existe tal realidad objetiva, hay solamente una realidad subjetiva. Aksenia pregunta, ¿por qué a veces siento que la luz entra en mí y a veces se pierde la conexión enteramente? ¿Qué hacer para que siempre permanecer en contacto de luz y vasija? Respecto a la luz, no puedo decir nada. Hay que primero entender qué es la luz y por qué viene y se va. Y aspirar no a la luz. Aspirar a entender qué es la luz. Luz se llama la sensación de otorgamiento en la persona. Cuando yo me absorbo en la sensación y dirección del otorgamiento hacia otro, hacia lo contrario, hacia lo ajeno, lo lejano, no hacia mí, sino a lo que está lejos de mí, ajeno, foráneo,
mi sensación hacia Él se llama luz. Lo que yo siento por Él es luz. Y si yo también disfruto, gozo de tener esa característica, entonces gozo. También hay otra pregunta, si lo gozo para mí o por ello. Yo quiero esa cualidad para sentirme bien, para disfrutar, o yo quiero esa cualidad solamente para sí misma y sentir placer en otra cosa que Él disfruta sin que yo lo sienta para mí mismo, etcétera. Hay aquí muchas preguntas así delicadas de cómo de verdad averiguar esa sensación de otorgamiento puro que está dirigido en una sola dirección fuera de mí mismo, entonces se llamará luz. Y lo que el hombre siente que lo llena, que bien, todo claro, eso no es luz. No es la misma luz sobre la cual habla la Kabbalah. En la Kabbalah se habla sobre luz como la sensación del otorgamiento, solamente respecto al otro, al prójimo, en dirección fuera de ti, afuera de ti. Y tú hablas ahora sobre tu llenado personal, individual. Pregunta adicional de Estados Unidos, de Washington, ¿qué relaciones tenemos que tener, qué actitud tenemos que tener cuando sentimos que el arriero nos da un estado de total oscuridad? El arriero no nos mantiene en oscuridad. Él viene para ayudarnos a empujar nuestros asnos. No, si nosotros acordamos completamente a la luz y no pensamos, no nos importa nada de nosotros mismos, queremos solamente movernos hacia el otorgamiento sobre esta montaña, entrar en ella, entonces el arriero aparecerá y nos va a ayudar en eso. Si no, no. Rabbi Yossi y Rabbi Gia, ellos empezaron a conectarse, ellos salieron al camino, empezaron a marchar, ellos sintieron que tienen que alcanzar la meta. Y entonces descubrieron que está al lado de ellos el arriero. Miren de qué manera interesante habla el Zohar sobre eso, cómo de una forma repentina. Rabbi Elazar fue a encontrarse con Rabbi Yossi y Rabbi Abba fue con él y el arriero fue caminando detrás de él. No, nadie presta atención, nadie ve y le dijo Rabbi Abba, vamos a leer la Torah porque ahora es el tiempo de corregir nuestro camino. Solamente cuando empezaron a hacerlo, de inmediato entró el arriero y empezó a conducirlos. Hay que salir al camino y querer que eso suceda de esta manera y entonces va a pasar. Última pregunta. Víctor de Moldavia pregunta, hay muchas preguntas como estas. ¿A qué dedicarnos cuando terminemos este libro? Se puede incluso no terminar el libro. Escríbanle a Sasha en el foro. Ahora vamos a poner un enlace. Escríbanle que quisieran seguir estudiando. Podemos dejar de estudiar el libro del Zohar y volver a verlo de otra manera. Y ahora podemos empezar con ustedes otro artículo, otro tema. Todo depende de ustedes. Yo estoy dispuesto a todo. Ustedes saben. Estoy dispuesto de acuerdo al deseo del cliente, dice. Bueno, yo creo que no tenemos que... Hay muchos temas en la sabiduría de la Kabbalah, la percepción de la realidad, hablamos un poco hoy, la libertad, pasamos también en la Kabbalah y la ciencia. Ustedes saben, conocen la estructura de los mundos, entren al Internet, van a ver, elijan uno de estos temas y nosotros desde la próxima vez podemos pasar ya a esos temas con ustedes. Yo no me preparo a mí mismo a las clases, sino ya desde el comienzo de la clase podemos decidir.
Hay que preparar la fuente de antemano, el texto. Así que me despido de ustedes y vamos a decidir juntos a qué nos vamos a dedicar la próxima vez. O que pueden decir que quieren seguir con el Zohar. Los abrazo a todos, todo lo mejor para todos.